Feliz domingo, les saluda el pastor Mario Mejía. Muy buenos días. Gracias por conectarse a las transmisiones de la Iglesia Nazareno Alfa desde León, Guanajuato. Qué bueno que está hoy conectado nuevamente y qué bueno que viene el día de hoy para recibir un mensaje de aliento, un mensaje de esperanza. El día de hoy quiero hablar un tema que se llama la fuente de la esperanza. ¿De dónde vendrá mi ayuda? ¿Alguna vez se han preguntado eso? Como decían del Chapulín Colorado, ¿y ahora quién podrá defenderme? Muchas veces usted y yo enfrentamos situaciones donde decimos, ¿de dónde me ayudan? ¿Quién me podrá ayudar para este momento, para esta circunstancia? Pero antes de empezar a desarrollar el tema, quiero que leamos en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 15, verso 3, en la Nueva Traducción Viviente. Le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Por lo que este texto nos dice, la esperanza tiene una fuente. Dice el apóstol Pablo, le pido a Dios, fuente de la esperanza, que los llene. ¡Qué increíble pasaje! La gente normalmente pone en muchas cosas diferentes su esperanza. Lo puede poner en la familia, en la carrera o en su preparación profesional, en su físico o en su salud, en cosas materiales, en sus conocidos, en su círculo de influencia o en sus relaciones, etc. Pero déjeme decirle algo, nuestra esperanza puesta en cualquier lugar que no sea la persona de Cristo es inútil y seguramente terminará por decepcionarnos. ¿Por qué? Porque si yo apoyo toda mi vida, porque eso significa confiar, eso significa esperar, querer y estar convencido de que eso en lo que estoy esperando, de que eso en lo que estoy creyendo va a suceder. ¿Y qué sucede? Voy a ser, ¿cómo podría decirlo? Voy a estar desilusionado, voy a terminar desilusionado, voy a ser defraudado. ¿Por qué? Porque nadie tiene la capacidad de soportar a otras personas. Por ejemplo, los padres nos hacemos cargo de los hijos, pero hasta cierto límite, hasta cierto punto. Hay cosas en que los hijos ya no pueden tener su esperanza en sus padres. ¿Por qué? Porque estamos limitados. Estamos ilimitados en amor, tal vez, y si tuviéramos la capacidad, por el amor que les tenemos, haríamos todo cuando estuviera a nuestra mano, pero haríamos hasta donde estuviera a nuestra mano. Pero alguna vez su hijo o su hija le ha pedido algo y usted se ha visto imposibilitado de darlo. Sí, y seguramente eso ha causado heridas, ha causado decepción en nuestros hijos, de decir, no puedo confiar esto en papá, no puedo confiar esto en mamá. Peor si fallamos con facilidad. Pero por eso nosotros tenemos que aprender a soportar nuestra esperanza, alimentar nuestra esperanza de la verdadera fuente que es Dios. Cuando las crisis se presentan, pueden rápidamente por terminar o destruir todos estos elementos en los cuales estamos recargados. ¿Usted ha escuchado historias de alguna persona que por causa de una enfermedad en unos cuantos meses los ahorros o el trabajo de su vida se termina? Por eso no podemos confiar en las riquezas. Usted ha visto gente que está totalmente confiada en la familia y pasa un accidente terrible y pierde la familia en un momento y se siente defraudada, se siente decepcionada, se siente herida. O confía en amigos y a la hora de la verdad no le pueden ayudar como usted esperaba. Es que ese amigo seguro me saca del problema y usted le habla por teléfono y le dice, ¿sabes qué? Discúlpame, hoy precisamente no tengo la posibilidad de ayudarte. Y usted se siente desilusionado, defraudado. ¿Por qué, amado? Porque todo aquello en lo que confiamos, que no proviene de una fuente verdadera, firme, inconmovible, nos va a defraudar. Hay gente que se sentía muy confiada en su salud. Yo le pregunto con honestidad, en estos tiempos, ¿usted se siente confiado de su salud? Nos dijeron que había gente que por causa de la pandemia, si tenía padecimientos anteriores, comorbilidades le llaman, padecimientos crónicos degenerativos como la diabetes, la hipertensión, problemas cardíacos, problemas respiratorios, era más propensa de que fuera fuertemente dañada por el coronavirus. O si tenía cierta edad también, son grupos de mayor riesgo. Pero la realidad es que cuando la gente se ha enfermado, personas que sabíamos que estaban completamente sanas también se fueron. Y gente que estaba en un grupo de alto riesgo salió adelante. No es confiable la salud hoy menos que nunca.
el problema que estamos viendo de la pandemia ha traído retos inclusive para la ciencia, para gente preparada, porque están pasando cosas que eran desconocidas aún para la ciencia. Quiero narrarle una historia conmovedora. Me gusta mucho la biografía de este hombre, pero le quiero narrar una pequeña parte. El 21 de noviembre de 1943, Dietrich Bonhoeffer, un teólogo alemán, escribió una carta a su prometida Maria von Weizsäcker, mientras estaba encarcelado por Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. En la carta habló sobre una lección espiritual que estaba aprendiendo en su vida como prisionero. Él escribió: una celda de la prisión en la que uno espera y espera mientras hace cosas no esenciales y solamente depende del hecho de que la puerta hacia la libertad se abra desde el exterior, es como una imagen de la eternidad. Esto es hermoso. Estoy preso en un lugar haciendo cosas que a lo mejor no es importante que haga, porque qué cosas tan trascendentes se puede hacer encerrar una prisión. Y dice, la única manera de escapar de aquí es que alguien de afuera abra la puerta. Y él dice que eso se le hace como una figura de la eternidad. En el amanecer del lunes 9 de abril de 1945, Dietrich Bonhoeffer, que el día anterior había dirigido un servicio religioso a petición de los demás presos, fue ejecutado en la horca. Debió desnudarse para subir al cadalso y sus últimas palabras fueron: este es el fin, para mí el principio de la vida. El doctor del campo de concentración, que era el encargado de dar el dictamen de la muerte, fue testigo de estas palabras. Y él dijo: se arrodilló a orar antes de subir los escalones del cadalso, valiente y sereno. En los 50 años que he trabajado como doctor, nunca vi morir un hombre tan entregado a la voluntad de Dios. La Segunda Guerra Mundial terminó el 2 de septiembre de 1945, 5 meses después de su ejecución. Y todo el mundo diríamos, híjole, 5 meses y hubiera sido libre. No fue necesario. Él fue libre 5 meses antes. Fue abierta la puerta de la libertad. El tema de la esperanza es bienvenido mientras nos enfrentamos a cosas que la vida nos puede arrojar. Cuando estamos llenos de miedo, necesitamos la esperanza de la presencia y el poder y de las promesas de Dios para nosotros. Cuando nos enfrentamos al dolor o a la enfermedad, necesitamos la esperanza de que Dios está al tanto de lo que está sucediendo en y con nuestra vida. Cuando una situación mala y difícil se prolonga durante mucho tiempo, como esto que estamos viviendo, ya tenemos más de un año, necesitamos la esperanza de saber que Dios puede vencer el mal que nos ha asediado durante todo este tiempo. Cuando parece que el mundo ha perdido la cabeza y se ha vuelto hostil hacia Dios y hacia todo lo bueno, entonces necesitamos la esperanza de saber que Dios todavía tiene el control y será el vencedor al final de la historia. La historia no le va a ganar a Dios. El enemigo, Satanás, el enemigo de nuestras almas, el adversario, que eso significa la palabra diablo, no le va a ganar a Dios. Al final de la historia se impondrá la verdad, la justicia, el honor, lo correcto. Y esa es nuestra esperanza. A pesar de las dificultades que estamos atravesando, nos estamos enfrentando a algo que es más fuerte que todavía que la pandemia. Déjeme decirlo así. Nos estamos enfrentando a una hostilidad del mundo hacia Cristo y hacia su segunda venida. Puede usted decir cualquier cosa en las redes o en la televisión sin problemas de censura. Puede hablar de espiritualidad, puede hablar de Buda, puede hablar de Hare Krishna, puede hablar de que se comunica con los ángeles, puede hablar de magia, puede hablar de hechicerías, puede hablar hasta de satanismo abiertamente. Excepto si desea hablar de Jesús o de la Biblia. Automáticamente habrá crítica, habrá censura, le cerrarán su canal. Hable en contra de los valores que este mundo está promoviendo y automáticamente usted será considerado un enemigo de esta manera de pensar. Pero amado, esta oposición ha existido siempre hacia Cristo. Desde que Él nació, siendo niño, hubo un rey que tenía envidia, que tenía celos, que quería ser él el rey y sabía que el rey legítimo había nacido y mandó matar niños para que él no pudiera prosperar.
Jesucristo fue perseguido y lo persiguieron hasta que lo mataron físicamente. Pero dice la Escritura que Él murió por una causa justa, el perdón de nuestros pecados, la justicia de Dios en nosotros, y resucitó en cuerpo y alma, no como un espíritu, físicamente, con sus heridas, con esas cicatrices eternas de su sacrificio por nosotros, y ascendió al cielo delante de sus apóstoles y nos está esperando en cuerpo y en espíritu. No lo venció la muerte. La Biblia dice que Él venció a la muerte. En eso está basada nuestra esperanza. Nuestra esperanza no está basada en las formas que la cultura nos impone o nos trata de imponer. Parezcan buenas o parezcan malas, no estoy hablando solamente de lo malo, pero la cultura impone modas que a veces no son malas, pero ni siquiera son correctas o ni siquiera son trascendentes. Pero nuestra esperanza está puesta en algo muy diferente. Existen por lo menos 3 fuentes, escúchenme bien, de las que brota aquello que alimenta nuestra esperanza, y quiero que hoy las consideremos. En primer lugar, tenemos esperanza por quienes somos. Repito, tengo esperanza por quién soy. ¿Quiénes somos? La Biblia dice que somos el pueblo de Dios. La Escritura dice que Él nos creó con sus propias manos cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, que nos redimió con la sangre de su propio Hijo, al que resucitó de la tumba, lo acabo de decir, y ha prometido que nos resucitará a nosotros, a quienes hemos creído y a quienes le seguimos. La Escritura dice que nos está preparando un lugar en su reino. Somos hijos de Dios, somos redimidos, somos los herederos de un reino venidero. Este es nuestro origen. Nuestra realidad presente, nuestra realidad futura, nuestra herencia. ¿Qué podría ser mejor que esto? Por lo tanto, no deberíamos enojarnos con aquellos que no comparten nuestra esperanza. Marchamos con un líder diferente, de un reino diferente. Jesucristo dijo, mi reino no es de este mundo. Y Jesús le dijo a Dios, Padre, no te pido, que los quites del mundo, sino que estando en el mundo los guardes del mal. Ellos no pertenecen a este mundo, como yo no soy de este mundo, decía Jesús. Así que no nos preocupemos, ni hablemos tanto, ni nos desgastemos tanto por la gente que no cree en nuestra esperanza. Más bien deberíamos ser gente que comparte nuestra esperanza y nuestra herencia con aquellos que no la conocen. Deberíamos estar orando por aquellos que no están creyendo todavía. Mire, a nivel iglesia, a nivel distrito, nuestra iglesia, nuestra denominación, se está haciendo un trabajo precioso que le llamamos un plan de crecimiento y evangelismo. ¿Cuál es el propósito? Es llenar nuestra área de influencia, nuestra zona geográfica donde Dios nos ha plantado, con las noticias, las buenas noticias, las esperanzadoras noticias de la palabra de Dios. ¿Qué necesitamos? Que la gente entienda quién es en Cristo y quién es sin Cristo, y que entienda que en Cristo tiene esperanza y fuera de Cristo no hay ninguna esperanza, porque nada de lo que hay en esta tierra es esperanzador para nosotros. ¿Qué hace la gente cuando no cree en Dios? ¿O en quiénes pone su esperanza? La verdad es que la gente que no tiene a Dios no tiene esperanza. Si este mundo material es todo lo que hay, entonces no hay nada trascendente o más allá de ellos mismos en lo que puedan depositar su confianza y su esperanza. Todo lo que les quede es su propio ingenio, su fuerza, su éxito. Y eso los podrá esperanzar por un corto tiempo. Pero ¿qué sucede cuando todas esas cosas en las que han depositado su confianza y su esperanza fallan o se terminan? El éxito y la fuerza, su manera de pensar, llega a su fin y solo hay un vacío sin Dios. Si usted ha puesto toda su esperanza en sus propias habilidades y estas fallan, entonces tendrá que descubrir usted quién es nuevamente. Si alguien cree que en este mundo todo sucedió por casualidad, entonces todo lo que puede esperar en su vida es el azar. Si todo es casual, pues también mi vida es casual. Si alguien cree que este mundo es el resultado de un accidente cósmico, lo mejor que puede esperar para su vida es que le suceda un accidente fortuito, porque todo es accidental. Si la existencia no tiene sentido, lo mejor que puede esperar es vivir una existencia sin sentido. Y mucha gente está viviendo así, porque no tiene sentido. Si no había Dios al principio, entonces una persona puede esperar un futuro
sin Dios. Y es lo más triste que le puede pasar al ser humano. Pero alabado sea Dios, gracias a Dios, que nosotros tenemos una esperanza segura y confiable que se basa en la realidad. ¿Cuál realidad? ¿La realidad que vemos? No, lo que no se ve. La Escritura dice que lo que no se ve es más real, es más inamovible que lo que vemos. Lo que vemos pasará, lo que no se ve, que no alcanzamos a percibir, porque es espiritual, eso permanece desde antes y hasta después de nosotros. Nuestra vida comenzó con Dios y terminará con Dios. Miren lo que dice Jeremías. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: antes que te formara en el vientre, te conocí. Antes de que nacieras, te aparté. El profeta Isaías dijo: antes que yo naciera, el Señor me llamó. Desde mi nacimiento ha mencionado mi nombre. Isaías 49:1. El apóstol Pablo escribió: Dios que me apartó desde que nací y me llamó por su gracia, me apartó desde que nací. Gálatas 1:15. El punto es que si esto fue cierto para ellos y fueron capaces de vivir y aún de morir y de dar su vida por esto que creyeron, entonces también lo es real para usted y para mí. De hecho, la Biblia dice así: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en los reinos celestiales con toda bendición espiritual en Cristo, porque nos escogió en Él antes de la creación del mundo para ser santos e irreprensibles a sus ojos. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por Jesucristo, de acuerdo a su voluntad, y voluntad para la alabanza de su gloriosa gracia. Efesios 1:3-6. ¡Qué palabra! Dios le conoció a usted antes de que naciera, incluso antes de que el mundo se creara. Dios ya lo conocía a usted y lo apartó para que fuera de su familia. Él le llamó a usted y le conocía por nombre. Él le creó para que usted pudiera conocerlo y vivir con Él para siempre. Este es quien usted verdaderamente es. Esta es su herencia y su posición está asegurada en Él. Como escribió el apóstol Pedro, esta es una herencia que nunca puede perecer, no puede morir, estropearse ni marchitarse, guardada en el cielo para ustedes. Primera de Pedro 1:4. Esto es lo que dice la Biblia sobre usted y sobre mí. Pero ustedes son un pueblo escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo que pertenece a Dios, para que puedan declarar las alabanzas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Y el libro de Apocalipsis dice así: al que nos ama y nos libró de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para servir a su Dios y Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Apocalipsis 1, versos 5-6. ¿No se entusiasma? Oye, es algo increíble esto. Si usted ha confesado sus pecados y se ha arrepentido de ellos, si usted ha venido a Dios en busca de sanidad, de santidad y de perdón, deje de pensar en usted mismo como una persona miserable, un pecador irredento, y empieza a reclamar la herencia que tiene usted ganada por Cristo para usted. Esto es lo que usted es. No importa cómo lo vea el mundo ahora, ni cómo le digan anticuado, cursi, religioso, aleluyo. No se preocupe de lo que le digan, su realidad es esta. Construya su vida alrededor de la fuerza y de las habilidades de una persona, es una ilusión. Necesitamos algo que sea duradero, algo que permanezca para siempre, decía un amigo, algo que sea perenne, que permanezca para siempre. Y ese algo es lo que somos en Cristo. La Biblia dice que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Colosenses 1, versos 27b. ¿Está contento con eso? Entonces, en primer lugar, la primera fuente es: tenemos esperanza por quienes somos. La segunda fuente: tenemos esperanza debido a de quién somos o a quién le pertenecemos. Tengo esperanza por lo que soy, pero también tengo esperanza por a quién le pertenezco. ¿Quién es mi dueño? ¿Quién es mi Señor? ¿Quién es mi amo?
La única forma en que podemos tener esperanza es quienes somos, es a causa de quien somos. Dios es la base de nuestro ser y de nuestra existencia. Él es la fuente de nuestra esperanza. Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Él nos ha resucitado, restaurado, regenerado. Pero todo se trata de Él. Tenemos nuestra confianza en Él, puesta en Él por quien Él es. Tenemos esperanza porque Él es Dios, Él es todopoderoso, Él sabe lo que está pasando en nuestra vida. Tenemos el valor de afrontar el futuro porque Él tiene el control de toda nuestra existencia y superará todos los problemas que aún para nosotros son insuperables. Aún las cosas que el maligno ha traído para dañarnos, Dios las vencerá y nos hará victoriosos durante este precioso proceso de vivir. Por quién es Dios, sabemos que algo bueno va a suceder. Si usted fuera con una persona que se dedica a restaurar automóviles y usted le lleva su automóvil, va con él con la confianza de que su automóvil será restaurado porque eso es lo que esa persona es. Es un mecánico restaurador de automóviles. Usted va a ver al médico con la esperanza de que va a sanar porque es un médico, para eso es médico. Entonces, usted y yo podemos confiar en Dios porque sabemos que Dios es bueno, que su bondad es para siempre y que solamente lo bueno vamos a recibir de Él. Jesús dijo, si ustedes son padres, siendo malos padres, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuántas cosas les dará su Padre Celestial a aquellos que se las pidan? O sea, si usted se acerca a Dios esperando que de Dios va a recibir algo malo, permítame decirle que usted tiene un concepto no apropiado de quién es Dios. Porque la Biblia dice que Dios es amoroso, que Dios es fiel y su fidelidad permanece para siempre. Algo está en nuestro horizonte, algo está creciendo, algo está por suceder, porque hay alguien detrás de escena haciendo que las cosas sucedan. No sabemos cómo serán, no sabemos cómo se verán, pero estamos seguros que será maravilloso. Ya ha comenzado en nosotros el proceso y algún día se completará. El apóstol Pablo lo dijo así: estando persuadido de esto, persuadido, convencido, cierto, que el que comenzó en vosotros o en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. La Escritura dice en un pasaje en el Antiguo Testamento que el profeta mandó a su siervo a ver si venía la lluvia y decía, ¿qué se ve? No veo nada. Vuelve a ver, fíjate bien. Y se asomó y vio, dice, fíjate que veo como una nubecita, como del tamaño de la palma de una mano. Y dice, pues córrele a esconderte porque ya se viene el aguacero. Y dice que mientras el siervo corría, el aguacero vino. Del mismo modo, nosotros esperamos las cosas buenas de Dios. A lo mejor usted no la ve ahorita, a lo mejor ve nublado, a lo mejor ve un panorama espantoso, a lo mejor dice no va a pasar nada aquí, pero confíe, algo está sucediendo. El que tiene poder, el que prometió, tiene poder para cumplir lo que dijo que iba a hacer. Es sabiendo quiénes somos que podemos redirigir nuestra confianza de nosotros mismos y nuestros esfuerzos, de nuestra propia fuerza y de nuestras propias habilidades hacia algo que sea duradero. Podemos tener esperanza porque podemos confiar en Dios. Ya no requerimos tener el control, puede dejarlo ir, déjeselo a Dios. Nosotros sufrimos porque queremos tener el control de las cosas. Señoras, amas de casa, hermosas, ¿cuántas veces usted está sufriendo porque quiere tener el control de sus hijos? ¿Dónde está? ¿Con quién va? ¿A quién se levantó? ¿Cómo fue? ¿Qué está haciendo? Suéltelo. Suéltelo. Tenemos que aprender a soltar nuestra vida en Dios. Y esto es algo práctico, amado, no es algo espiritual. Es sencillo decir, me va a ir bien. Mire, yo tengo un hábito. Todos los días cuando salgo a trabajar, me pongo detrás del volante y digo, Dios, yo espero lo bueno, yo espero el bien, yo espero la misericordia, los mejores clientes, las mejores oportunidades se me van a dar a mí. ¿Y sabe qué? Me va bien. La gente ya me ha dicho, oiga, ¿y no tiene miedo? Y por tanta inseguridad y con tanto riesgo, le digo, no. Y a todos les digo, me levanto, me pongo en las manos de Dios, oro, me encomiendo en Él, pero camino confiado. Porque si yo digo que me encomiendo en Él, pero camino desconfiado, realmente no me encomendé, sigo dudando, sigo estando lleno de temor. Usted y yo tenemos que aprender a desechar el temor de nuestra vida, porque el temor no es parte de nuestra herencia en Cristo. La Biblia dice, yo les di espíritu de amor, de poder y de dominio propio, no de temor. Y nosotros mantenemos el temor y el temor nos arruina la vida, nos nubla la vista, nos impide confiar plenamente en Dios.
Ahora, es importante hacer una consideración. No es lo mismo esperar que desear. Esperar es algo como ilusorio. Antiguamente esperaba, espero que me vaya bien. Hoy yo no espero que me vaya bien. Yo estoy seguro que me va a ir bien. Pero no te fue bien hoy, no importa. Al final del tiempo me va a ir bien. Yo tengo esperanza, no es un deseo. Puedo desear que gane mi equipo, los Acereros de Pittsburgh, ganen el próximo año el Super Bowl. Es un anhelo, pero la verdad mi esperanza no está en ello. Es más, nos han defraudado bastantes años ya los Acereros. Pero yo sigo deseando, deseando que ellos ganen, pero no lo mismo que esperando. Cuando hablamos de esperanza, hablamos de convicción, hablamos de certeza. Mire lo que dice la Biblia. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Efesios 2:12, que está buenísima esta frase. Cuando usted vive sin Dios, vive sin esperanza. Cuando usted vive con Dios, vive con esperanza. Porque la fuente de la esperanza es Dios. Entonces no vivo de buenos deseos, vivo lleno de esperanza. Henry Nouwen escribe: he encontrado algo muy importante en mi propia vida. Dejar ir mis deseos y comenzar a tener esperanza. Solo cuando estaba dispuesto a dejar ir los deseos, algo realmente nuevo, algo más allá de mis propias expectativas podría sucederme. Esperar abiertamente es una actitud desafiante ante la vida. También lo es confiar en que nos sucederá algo que va mucho más allá de nuestra propia imaginación. Se lo explico de esta manera. Yo puedo desear algo que sé, que quiero, que percibo, que me gustaría. Pero puedo esperar cosas que ni siquiera imagino. Y sabe que cuando he esperado, Dios me ha sorprendido. Yo he vivido cosas en mi vida que digo, es que jamás pensé que podría llegar a vivir esto. Jamás hubiera llegado yo a este punto por el camino donde venía caminando. Pero no caminé a donde me llevaba mi deseo, caminé a donde me llevaba mi esperanza. Por eso no tengo temor del futuro y no tengo temor de renunciar a lo que viene. ¿Por qué? Ya no necesito controlar mi futuro porque mi futuro está en las manos de Dios y si Él tiene el control, yo solamente tengo que esperar. ¿Qué? No sé, pero lo que venga va a ser mejor que lo que tengo. Lo que venga me va a sorprender, me va a maravillar. ¿Por qué? Porque tiene que ver con aquel que me lo prometió. Y aquel que me lo prometió dice, puede hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que entendemos, de lo que imaginamos. ¿No se le hace fantástico? Jesús está preparando cosas para nosotros según su amor, no según nuestro miedo. La vida espiritual es una vida llena de esperanza. Es una esperanza activa que se mueve todos los días, que se alimenta cada día, confiando en que cada día sucederán cosas nuevas, cosas maravillosas. Oye, pero tu amigo se murió, pero ya está en el cielo, está mejor que yo. Comentaba con mi esposa el otro día, oye amor, fíjate que todos los que se nos han adelantado ya están bien. Ya no tienen temor, ya no hay crisis, ya no aumentó el dólar, ya no está haciendo frío, ya no está haciendo calor, ya están a todo dar ellos. De verdad, están mejor que nosotros. ¿Qué mejor regalo puede recibir un ser humano que llegar a la eternidad para estar en los brazos de su amoroso Padre Celestial, nuestro Dios, y de su Hijo Jesucristo, sin pena, sin dolor, sin angustia? Esas son buenas noticias, por eso vivimos esperanzados en lo que Dios nos promete. Deje de preocuparse por tener el control. El mundo está preocupado por tener el control. Las naciones pelean por controlar el petróleo, por controlar el agua, por controlar los recursos, por controlar la economía. Usted y yo no necesitamos vivir angustiados por eso. ¿Por qué? Porque aunque tuviéramos el control de eso, el control pasará. El control pasará. Hace tiempo estábamos atendiendo a una persona para darle la Santa Cena y era un hombre ya mayor y tenía Alzheimer. Entonces lo trajeron caminando lentamente, no conocía ni a sus hijas, a su familia, traía pañales.
y lo sentaron ahí. Y mientras estábamos en la casa, después de celebrar la Santa Cena, platicamos un poco con las hijas y con la familia. Resulta que este hombre era un hombre muy importante. Había sido un zar de los abarrotes en esta población, en esta ciudad. Y era un hombre que manejaba camiones y manejaba negocios y todo. Hoy era un hombre que lo llevaban de la mano, le cambiaban los pañales y no reconocía ni a su propia familia. ¿Sabe qué? Ese hombre llegó el momento en que por causa de su enfermedad o por causa de su edad perdió el control. Así que no se preocupe usted mucho de tener el control. Hay algo eterno en usted puesto por Dios, que es su espíritu, y el espíritu no se enferma, no tiene el Alzheimer, no pierde la memoria y no necesita controlar nada. Mi espíritu vive confiado en las manos de Dios. Tener esperanza es ceder el control y darle el control a Dios. Reemplacemos la confianza en nosotros mismos y sustituyámosla por tener confianza en Dios. No es desear, porque desear mantiene nuestros límites, los límites de nuestra propia imaginación. En cambio, la esperanza tiene un final abierto, un final inesperado. Desear es fantasía, pero esperanza se basa en la realidad de quién es Dios. Así como lo expresó el apóstol Pablo, pues todas las promesas de Dios, fíjese lo que dice, todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Y por medio de Cristo nuestro amén, que se traduce así sea, se eleva a Dios para su gloria. Es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes con Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner el Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Segunda de los Corintios capítulo 1 versos 20 al 22. Tenemos una esperanza maravillosa porque tenemos un Dios maravilloso. La Biblia dice, si somos infieles, Él permanecerá fiel porque no puede negarse a sí mismo. Segunda carta de Pablo a Timoteo capítulo 2 verso 13. Tenemos esperanza por saber de quién somos, a quién le pertenecemos. ¡Wow! Y en tercer lugar, tenemos esperanza por el lugar donde nos encontramos. Caray, esto está interesante. Tengo esperanza por el lugar en donde me encuentro. ¿Dónde vive? ¿Dónde vive usted? Si pensó en su domicilio, en el nombre de su ciudad o su estado o su país, permítame decirle que usted está muy limitado. Si pertenece a Jesucristo, usted está viviendo en el reino de los cielos, en su reino. Es ahí donde está. No tiene que esperar hasta que Jesús regrese. Él ya vino. Y Él dijo, mi reino no es de este mundo, ni ustedes pertenecen a este mundo. El reino de Dios está aquí, está dentro de nosotros, en nosotros, y va a nuestro alrededor cuando caminamos. Caminamos con Dios muchas veces, todos los días, sin vivir, sin entender conscientemente que su presencia está a nuestro lado y que tiene una expectativa de su obra en nuestra vida. No estamos sentados esperando para llegar al cielo. No, el cielo ha comenzado ya para nosotros los creyentes y ya estamos probando cómo será Dios nuestro Padre y estamos aprendiendo a caminar y a confiar en Él. Jesucristo dijo, yo soy como su hermano. Sus pecados han sido perdonados. Su resurrección, la resurrección de Jesús, es la promesa de vida eterna para nosotros. La Biblia dice que seremos levantados así como Él fue levantado de los muertos. Usted y yo resucitaremos con un cuerpo glorificado, perfecto, sin diabetes, sin barros, sin imperfecciones. Un cuerpo libre de toda atadura, de toda enfermedad, de todo dolor, de toda necesidad. Es algo maravilloso, pero estamos ya viviéndolo. Usted y yo estamos viviendo, ya pertenecemos a este reino. Esa es nuestra realidad. Por eso cuando yo le pregunto en dónde vive, usted debe decir, vivo en el reino de los cielos. Tal vez todavía no se ha manifestado en mí, pero ya lo estoy empezando a experimentar, ya lo estoy viviendo. Dios ha puesto su paz en nosotros a través del Espíritu Santo. Es debido a que vivimos dentro del reino de Dios, que vivimos con esperanza. Es por donde estamos que tenemos la seguridad de a dónde vamos.
Vivimos con confianza en el presente y afrontamos el futuro con valentía. Miren lo que dice Hebreos 6:19. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Déjenme decirle esto. Pertenecer al reino de los cielos es como su nacionalidad. Puede que usted vaya fuera del país y se encuentre en un país extranjero. Pero si usted estando ahí oye su himno, su corazón se alegra. Por ejemplo, los mexicanos, oímos el mariachi, cómo nos entusiasma, nos prendemos, gritamos, ja, 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 y los que pueden gritar, yo no grito muy bien, pero bien emocionado. Y cada nación yo veo cuando hay un campeonato mundial, cómo se ve toda la gente de las naciones con sus colores, con sus banderas, se pintan su rostro, que se vea de dónde son. El Manolo con su tambora y la bandera de España y los hooligans en Inglaterra y los cantos europeos, cada país con su himno, con sus culturas, sintiéndose orgullosos de quiénes son. En ese momento están en otro país, están en otro lugar por alguna circunstancia, pero ellos saben que regresarán a su hogar y esperan lo mejor de su hogar. Por eso si usted es cristiano y escucha una alabanza, se alegra su corazón. Si escucha que alguien habla de Dios, usted se alegra. Si ve que alguien menciona las cosas de Dios, si ve que alguien está compartiendo en Cristo, su corazón se alegra. ¿Por qué? Porque reconoce su nacionalidad, reconoce de dónde es, reconoce a quién le pertenece, reconoce quién es. Esto es algo fabuloso. Tenemos que aprender a vivir con esta seguridad. Haga de cuenta que venimos de paseo, venimos de vacaciones a esta tierra. No nos vamos a quedar aquí. No cambie su nacionalidad, por favor. No vuelva a su vieja nacionalidad. Una nacionalidad condenada al pecado, a la desesperanza, al vicio, a la desilusión, a la traición y a la muerte. Usted ha pasado de muerte a vida. La Escritura dice que Jesús nos pasó del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. No tenemos por qué volver al reino de las tinieblas. Aunque estemos aquí, aunque parezca que este mundo es gobernado por las tinieblas, no nos volvamos como este mundo, sino seamos luminares en el mundo. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo, son la sal de la tierra. Brillen como hijos de luz. Ese es nuestro trabajo en este lugar. Permítame contarle otra historia. Me gustan las historias. De esta historia incluso se hizo una película. Bethany Hamilton fue una vez clasificada como la mejor surfista adolescente aficionada de Hawái. Pero un día de octubre del año 2003 perdió un brazo debido al ataque de un tiburón tigre mientras practicaba el surf. La historia de una hermosa y talentosa adolescente que perdió un brazo a manos de un tiburón, bueno, más bien a boca de un tiburón, fue una noticia nacional en los Estados Unidos y en varias partes del mundo. Sin embargo, hay otro lado de Bethany que le impidió estar deprimida y hundirse en una vida de autocompasión. Tenía una relación con Cristo que trascendía a la tragedia que experimentó en su cuerpo. Poco después del ataque, comenzó a recaudar dinero para restaurar la vista de un hombre. Mientras visitaba la ciudad de Nueva York, le dio su abrigo de esquí a una niña sin hogar. Su historia, que apareció en la publicación USA Today, dice, como siempre, Hamilton permanece inquebrantable. Ella le ha dicho a su padre que si tener un solo brazo le impide llegar a la cima en las competencias de surf, entonces vería la posibilidad de jugar al fútbol. Su pastor, Steve Thompson, dijo, ella espera con ansias el futuro y se pregunta, ¿cómo puedo mostrarle al mundo que todavía tengo una vida que disfruto y que Dios le está cuidando? Bethany Hamilton es alguien que entiende quién es, de quién es y dónde está. Su tragedia se convirtió en un triunfo y todo fue porque puso toda su esperanza en Dios en medio de la tragedia. Usted y yo no somos diferentes, ni somos menos, ni somos más que Bethany. El mismo Dios que redimió a Bethany, le redimió a usted y me redimió a mí. Y si usted no ha sido redimido por Jesús, hoy mismo puede ser redimido y entregarle su vida a Dios y cambiar su nacionalidad, pasar del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Usted tiene una esperanza porque sabe quién es en Cristo. Usted tiene una esperanza porque sabe
que le pertenece a Él. Y usted tiene una esperanza porque sabe el lugar en donde está parado y el reino que le corresponde. Permítanme terminar con las palabras del apóstol Pablo en Efesios 1:18, hermosa carta del apóstol Pablo. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Amén. Ahí en su lugar donde está, incline su rostro, cierre sus ojitos y permítame orar con usted. Amado Dios, Padre de toda esperanza y Padre de todo consuelo y Padre de todo bien. Hoy reconocemos que te pertenecemos a ti porque hemos aceptado el sacrificio de tu Hijo Jesús por nosotros en la cruz. Hoy sabemos que Él no murió, sino que Él murió y resucitó y se levantó para vencer la muerte y para triunfar. Hoy sabemos que somos tus hijos. Eso es lo que somos. Hoy nuestra esperanza está confiada en quien tú eres. Tú eres nuestro Dios todopoderoso y eterno, nuestro Dios amoroso que nos ha amado con amor eterno y has extendido para nosotros tu misericordia. El día de hoy te damos gracias porque nuestra esperanza está basada en saber de dónde somos. No somos cualquiera, no somos advenedizos, somos hijos tuyos, herederos por medio de Jesús de todas tus promesas para nosotros. Todas tus promesas para nosotros son promesas de esperanza porque son sí y son amén, así sea, en Cristo Jesús para nosotros. Amado Dios, que tu esperanza, como dice en tu palabra, inunde nuestros corazones y nos mantenga firmes hasta la gloriosa venida, la segunda venida de tu Hijo Jesús, o hasta que nosotros seamos llevados a tu presencia. Yo bendigo a esta hermosa iglesia. Yo bendigo a cada persona que se está conectando a estas transmisiones. Que sea tu palabra la que llegue al fondo de su corazón y haga una obra de transformación, una obra de vida eterna. Una obra que las trasplante de un reino y las plante en el reino de la perfección, en el reino del amor y en el reino de la esperanza. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo. Amén. Amada y amado, gracias por haberse conectado. Disfrute su domingo, disfrute su día, llénese de esperanza, deseche todo temor y empiece a vivir como quien es usted, sabiendo a quién le pertenece y sabiendo de dónde es. Les recuerdo, como siempre, si no se ha suscrito a nuestro canal, hágalo en este momento. Denle clic a la campana de notificaciones, denos dedito arriba, pónganos sus comentarios, pídanos oración al correo que dejamos en pantalla y nos estaremos viendo en las siguientes transmisiones. Por cierto, a partir del próximo miércoles estaremos transmitiendo en vivo, resolviendo preguntas que ustedes nos hacen frecuentemente. Vamos a estar contestando e interactuando con ustedes. Conéctese, hagas preguntas, hágase presente. Me gustará estar con usted en vivo a partir de este miércoles. Que Dios les bendiga. Muy buenas tardes.